Buenas noches. Este es el trabajo que se va a realizar para antropología. Para él mismo he invitado a Milton Javier Monroy, el cual es licenciado en pedagogía musical y tiene una experiencia de más de 15 años en el ámbito formal, colegios públicos y privados, y ámbito informal, academias musicales. Simultáneamente al trabajo como formador de música desarrolla proyectos artísticos musicales de diferentes formatos instrumentales, tales como transcripciones y adaptaciones para guitarra de temas populares de distintos géneros, adaptaciones a formato coral y orquestal. Complementando todo este proceso, busca mejorar el desarrollo de las clases en aula y complementa con investigaciones al nivel pedagógico. Continuando con el trabajo colaborativo, pues vamos a iniciar con la entrevista. El tema que se seleccionó en el grupo colaborativo fue expresión musical. Dentro de las opciones que nos habían indicado el tutor, se escogió expresión musical. Entonces, buenas noches, Milton. Buenas noches. Vamos a iniciar con las preguntas. En este caso, pues voy a iniciar pues con la pregunta básica. ¿Qué es expresión musical? La expresión musical es un modo de comunicación auditivo que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone el tema o de quien lo reproduce. Tú dices que es una manifestación de una emoción. ¿Qué ejemplos pues, nos puedes dar con respecto a este tema? Claro, todos hemos experimentado sensaciones de placer, de angustia, de alegría, al escuchar diferentes ritmos musicales que revelan además la personalidad de su compositor. Además, la música puede usarse como expresión artística aislada o ir acompañada de letras que refuerzan su sentido comunicacional. Puede usarse con otras actividades humanas para hacerlas más gratas, como quienes estudian o trabajan con música, como fuente de alegría en las reuniones sociales. El gusto por la música, ¿cuándo se da o en qué momento se da en cada uno de los individuos? Bueno, el gusto por la música nace en forma espontánea. Se advierte, por ejemplo, cuando sentimos placer ante el canto de los pájaros, el sonido del mar, las gotas de lluvia al caer. Por ejemplo, los niños cuando están pequeños se calman con los sonajeros. Desde los primeros tiempos, a tiempos remotos, el hombre pues descubrió que podía hacer música con finalidad estética. Bueno, continuamos con la entrevista. Vamos a preguntarle a nuestro invitado qué beneficios tiene la enseñanza de la música. Ok, la enseñanza de la música es un modo en que los niños y también los adultos aprenden a canalizar a través de ellos sus emociones. Para ello está incorporada como disciplina en algunas de las escuelas de nuestro país como asignatura y adicionalmente se refuerza con proyectos fuera de aula. Continuando con la entrevista, ya se habló de la parte de las expresiones, parte teórica, ya hablamos mucho pues de esta definición. Pero básicamente, pues la investigación está centrada en el territorio donde habito. En este momento yo estoy ubicado en el municipio de Soacha. Pues durante el proceso de investigación del trabajo, logré establecer que los primeros pobladores eran los muiscas, los indígenas muiscas. Yo te pregunto, ¿qué expresiones musicales se desarrollaron pues, por estos primeros pobladores aquí en la región de Soacha, en el territorio del municipio de Soacha? Bueno, antes de mencionarte acerca de los muiscas, es importante aclarar que hay dos fuentes que hablan de, una fuente que habla de, digamos, de lo que conocemos o lo que se quiere divulgar de lo que fueron muiscas y otra segunda fuente que son recientes investigaciones acerca de el desarrollo musical que tenían muchos grupos indígenas, incluidos los muiscas. Entonces, la primera referencia acerca de los muiscas es que, y la conocida es que los muiscas, por supuesto, tenían la música como centro de sus festividades, las cuales pues eran acompañadas de la chicha. Ellos tenían sus cantos eh, que acompañaban con caracoles y pututos y diversos instrumentos de percusión, más que todo. Obviamente ahí se nota una influencia de, por medio de la colonización española, pues obviamente ellos lo que querían era imponer su cultura y borrar la que ya tenían los indígenas. Pero ahora quiero mencionar la segunda fuente, que
sale obviamente de una investigación, de documentos recientes, que muestran que mucho tiempo atrás, antes de que llegaran los colonizadores españoles, y hablemos de siglos, se dice que llegaron los de Asia, los primeros colonizadores a América. Y estos obviamente tenían una visión cosmogónica importante de la música, es decir, que la música era el centro de todas sus creencias y de todo lo que es su cotidianidad. Ejemplo de esto, la existencia, por ejemplo, de instrumentos macho y hembra que están asociados a la creencia del yin yang, es decir, el equilibrio que sea entre los opuestos. Adicionalmente, por ejemplo, los cantos indígenas estaban elaborados en escalas pentatónicas, ausentes obviamente en la tradición española, y que predominaban en la cultura asiática. La concepción de que la música era una herramienta de protección frente a los malos espíritus. Adicionalmente a esto, otra evidencia del desarrollo musical antes de la colonización española era la existencia de grupos corales que desarrollaban no texturas homofónicas, es decir, a una sola voz, sino desarrollaban texturas polifónicas, es decir, texturas a varias voces y que obviamente exigen un nivel interpretativo más alto de alta calidad. Ok, y ya para terminar, bueno, esto era en la época anterior, en la época antigua. En la actualidad, ¿se puede hablar de una expresión musical o podemos encontrar en el municipio de Soacha una expresión musical? Bueno, creería que hablar en la actualidad de una sola expresión musical no es posible, pues debido a que se tiene una fuerte influencia en los medios de comunicación y que ha generado pues la convergencia de diferentes manifestaciones musicales. Tanto así que se puede encontrar que en las diferentes edades no predomina un solo género en particular. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Con gusto. Agradezco que hayas venido y te doy por terminada la entrevista. Hasta luego. Hasta luego.